Hola, buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a todos a este conversatorio que en realidad es un diálogo entre el artista que expone, Juan Suárez, y la arquitecta Luz Fernández Valderrama. Ella es titular de proyectos de la Secretaría de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y van a enfocar este diálogo en el contexto de la exposición que tenemos el placer de inaugurar, que es Fragmentos. Querría agradecer en primer lugar a los presentes que siempre acuden a todas nuestras llamadas culturales, sobre todo esta semana, que tenemos mucha competencia con la Feria de Jerez, a los que han venido en presencial y a los que estáis online, que siempre es de agradecer. Duplicamos la asistencia y creo que este formato híbrido ha venido para quedarse porque nos da mucha vitalidad. La muestra que hoy se abre al público recoge la obra reciente del pintor y diseñador realizado en el periodo del 21 y 22 y que es la continuación natural de las últimas presentaciones públicas que ha hecho de su obra. La retrospectiva del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la exposición en la Galería Elga de Alvear en Madrid y recientemente en el Colegio de Arquitectos de Sevilla. Juan Suárez, natural del Puerto, pero afincado hace muchos años en Sevilla, inició su andadura en la Galería La Pasarela y junto a José Ramón Sierra y Gerardo Delgado formó parte del grupo de jóvenes que en la década de los 70, desde el lenguaje de la abstracción, introdujeron tendencias internacionales en Sevilla. Su obra ha sido expuesta en destacados museos nacionales e internacionales. En Fragmentos reflexiona sobre la reconstrucción y la pérdida, siempre en una continua reflexión sobre la forma y la modernidad. En este caso, además, introduce un juego en el que los colores y las texturas adquieren una profunda significación en cada trabajo, donde las formas atraen al espectador, como comprobaremos al ver la exposición. Sin más dilación, os dejo con Luz y Juan y sus fragmentos para este conversatorio. Como una conversación entre amigos, en la que abordarán temas que nos van a ayudar a conocer mejor la obra de Juan. Sin más, os dejo. Bueno, Luz, ¿qué tal? Hola. Estamos diciendo que no estamos acostumbrados a hablar con una mesa por delante y tan lejos. Hemos dicho, ¿y esta mesa aquí qué? Sí. Bueno, ¿quieres que empiece? ¿Te parece que empiece? Claro. Claro. Bueno, lo primero, dar las gracias al Colegio de Arquitectos de Cádiz por esta maravillosa oportunidad para venir a Cádiz, para profundizar más en la obra de Juan y sobre todo eso, como para poder compartir este espacio con Juan, cuestión con la que me siento realmente muy honrada. Hace unos días coincidíamos con Paco Jarauta en otra reunión, una mesa redonda, en este caso en la Escuela de Arquitectura de Málaga, y decíamos que nos gusta como convocar espacios, a él es una frase que lo dice mucho, le gusta convocar espacios donde se reúnen como la amistad y las ideas, ¿no? Yo reunirme con Juan y hablar siempre con Juan es una ocasión de aprendizaje constante, pero también hay que decirlo, es un disfrute que me hayáis invitado y que Juan haya querido contar, porque también es una manera como de convocar amigos, ¿no? Muchas veces a los que están y a los que no están, ¿no? Y dar la oportunidad de hablar de lo que se ha creado juntos, ¿no? Decía Maturana también en un libro, en la introducción de un gran libro que es el de Rian Eisler, que es El cáliz y la espada, decía que las conversaciones son, si uno quiere rastrear en qué consiste una cultura y cuáles son las claves de una cultura, hay que rastrear las conversaciones que se tienen en esa cultura, ¿no? Hago esta introducción para decir que esta conversación con Juan será una conversación hecha de trozos de muchas conversaciones que hemos tenido durante mucho tiempo en la Escuela de Sevilla, en el estudio de Armenta, en el estudio de CHS o dando paseos por Sevilla con amigos comunes, ¿no? Y lo que os planteamos, y lo hablábamos así, Juan, era, bueno, ¿por qué no planteamos también la conversación como 5 fragmentos que ofrecemos para abrir un debate? Fragmentos que
un poquito hacen lógicamente eco de la exposición que Juan plantea, pero 5 fragmentos para abrir un conversatorio, abrir una conversación y un poquito haciendo caso o aprendiendo el proceso creativo de Juan con vuestra intervención. Luego veremos qué surge, qué obra final surge con todos esos fragmentos, ¿no? Entonces, con vuestro permiso, lo que voy es empezar a abrir 5 fragmentos que tienen para mí un hilo muy, muy claro, pero de alguna manera en esos 5 fragmentos se irán cruzando también cuestiones que tienen que ver con los diferentes aspectos de la obra de Juan, pero también con parte de su biografía. Me vais a permitir que la biografía sea algo que se vaya colando a través de los fragmentos, ¿no? En vez de hacer una presentación que, gracias a Dios, como ya lo han hecho por nosotros muy gentilmente previamente, pues algo puede, ¿no? Y el primer fragmento para hablar era Cádiz, ¿verdad? Cuando decíamos, cuando presentemos los fragmentos, vamos a ir numerándolo, pero los fragmentos, detrás de cada fragmento va a haber una imagen, no se va a ver en pantalla, pero es una imagen visual y algunas veces materiales. Y normalmente en ese fragmento la invitación es que también haya una persona o algunas personas de las que hablemos en esos fragmentos, ¿no? En este caso, el primer fragmento que se pone sobre la mesa es Cádiz. La figura sería a lo mejor el padre de familia, pero la familia. Y con la excusa de Cádiz, lo que le quería abrir como una serie de temas que tienen que ver con la importancia de Cádiz en Juan, en la obra de Juan, ¿no? Dice una investigadora, hizo una tesis, prometo mandar el enlace de la tesis en breve para completar esas notas, porque han sido unas notas hechas después. Decía que la obra de todo artista tiene que ver con las impresiones que todo artista tiene en los primeros 7 años de vida, ¿no? Entonces, esa sería como el primer fragmento, la primera reflexión un poco que le quería ofrecer a Juan, ¿no? Si te parece que nos hablaras un poco de qué significó Cádiz para ti. Hemos hablado mucho de los atardeceres, de la importancia de los atardeceres. ¿Qué significó para ti el encuentro con Rota, con la base naval, con las arquitecturas de la base naval? ¿Qué significó también el encuentro con arquitecturas domésticas? Que tú en alguna conversación previa decías arquitecturas domésticas que en aquel momento ni entendía, ¿no? Como piedras, zaguanes hechos de piedra que eran casi incomprensibles, ¿no? O las dimensiones de las naves donde se fabricaba el vino, ¿no? Me parece importante este fragmento porque me parece que en el fondo como que todos nos construimos, aparte de que creo que todas esas impresiones están en la obra de Juan a lo largo de toda su vida. Dicen los psicólogos que el inconsciente es un disco duro que tiene muy poca capacidad, solamente tiene 7 años de duración y a partir de los 7 años lo que hacemos es repetir una y otra vez lo que hemos vivido en los primeros 7 años de vida, ¿no? Creo que también en los primeros años nos enfrentamos con contextos contra los que trabajamos y nos construimos o con personas contra las que trabajamos y nos construimos, ¿no? A favor o como contraste, ¿no? Entonces, te paso ese fragmento. Si acaso, si hablas del atardecer, para mí es ya muy importante. Hombre, aquí hay una cuestión de que me estoy un poco nervioso porque tengo un testigo presencial de mis inicios como arquitecto en parte, como estudiante, pero como pintor, que es Rafa Otero. Rafa Otero ha visto mis primeros metacrilatos, mi primera exposición de pasarela y Rafa me tendrá que decir a todo que sí, ¿no? Porque me pone en un compromiso. Después, bien, mi relación con Cádiz. Es decir, yo tengo una imagen absolutamente, claro, todo esto puede resultar poético, incluso puede quedar al margen de un pie de página como una anécdota, pero
es una evidencia. Y como es una evidencia en mi proceso, en mi vida y en aquello que se te queda grabado, y yo creo que, bueno, parece que para siempre. Entonces es mi relación, lo que suponía para mí mi visión desde las playas del puerto, de la Colorá, de la puntilla Colorá, que ahora la Colorá es Puerto Cherry, aquella zona a la que nadie acudía, abrupta, un acantilado precioso que pinto con 11 años, hay un paisajito pequeño. Bueno, esa mirada perdida, ausente, pero fijada sobre un horizonte que me está marcando algo a lo que no tenía acceso, que era Cádiz. Le decía yo esta mañana a Tomás que curiosamente el puerto, desde el Guadalete era una frontera, pertenecíamos a la diócesis de Sevilla y a la Universidad de Sevilla. La relación con Cádiz era una relación de mirada, de ausencias y presencia, y sobre todo el atardecer. El atardecer como pérdida. Algo que está ocurriendo, el transcurso de un tiempo en la que hay una pérdida, pero que a la vez está ocurriendo algo en otro sitio que no controlo, que no sé. En otro lugar están ocurriendo esa pérdida, esa situación que para mí es pérdida, y en otro es un hallazgo. Eso, para mí, aparte evidentemente de la belleza o no belleza o poética o como queráis llamar, de lo que supone una puesta de sol, pero ese transcurso, ese tiempo, ese momento en el que empieza a oscurecer y que no puedes controlar el tiempo y que no puedes situarte tú físicamente, pero estás de alguna manera entendiendo que eso que te ocurre a ti en otro lugar es un hallazgo. Eso para mí creo que ha sido muy importante. La sensación de pérdida y hallazgo, lo que para ti es una pérdida, lo que es un hallazgo para otro. Bien, y después antes también hablaba con Tomás de esa cita de Rapaun, de considerar esa visión de la bahía de Cádiz como una gran laguna, un algo, con una ciudad tremendamente atractiva, que para mí con 7 años suponía un misterio, esos pináculos, esas torres que yo veía de a lo lejos. Bien, eso se ha quedado absolutamente marcado en mi proceso. De hecho, aparece en mi pintura en algunas ocasiones como paisaje imaginario, los fragmentos del mar, son títulos que de alguna aproximación a todo esto en alguna de mis obras. Bien, el puerto y la relación yo en el año 56, para mí, es decir, lo que supuso la construcción de la base de Rota. Yo recuerdo los camiones con los bloques enormes, para mí eran enormes de piedra, que iban sacando de las canteras de San Cristóbal. Ese continuo, eran caravanas, pero era un continuo, eran caravanas transportando piedras un día y otro, a un lugar que yo desconocía, que no sabía lo que estaba ocurriendo, hasta que descubro que es la construcción del espigón de lo que ahora es el puerto de la base de Rota, ¿no? Bien, otra cuestión que me marca, el descubrimiento de otra cultura, otra forma de vida. Aparecen en la base americana, aparecen los americanos, los militares invaden
invaden, porque invaden el puerto, invaden en su forma de comportarse, en la forma de utilizar los medios, en los coches que allí aparecen, pero sobre todo me provoca una gran curiosidad de qué es lo que está pasando, qué es esto. Yo tendría, y no quiero ser también un poco demasiado precoz, pero yo tendría en aquel momento, no sé si 11, 12 años, una gran curiosidad porque qué es lo que está ocurriendo. Y esa curiosidad me lleva a establecer un poco un contacto con ese mundo para mí novedoso, que era toda la cultura norteamericana, que se presenta desde los vademecum y los grandes catálogos de los proveedores, de los economatos, que me los bebía, con una cantidad de cosas curiosas y extrañas, y elementos raros, y máquinas, y ropa, y una gran curiosidad sobre eso. Después, el tema de todo lo que surge alrededor de la base de Rota, los clubes de alterne, los bares de copa, por llamarlo de alguna forma, bueno, todo ese mundo de grandes anuncios luminosos de neón, esa fijación de esa luz ácida y la luz fluorescente y ácida ha estado absolutamente perenne en mi obra. ¿Y por qué? Pues tampoco lo sabía decir, pero Juan Antonio Álvarez Reyes, en un texto que hace sobre mi exposición, dice que de alguna manera es la asimilación absolutamente ingenua, o como queráis llamar, o de lo que era la cultura pop. De alguna manera me está llevando a unos retazos de lo que después sería la cultura pop americana. Entonces eran los grandes anuncios, los rótulos luminosos, y después hay otra cosa que profundamente me implica ya con el tema de la arquitectura. Claro, el puerto lo conocéis perfectamente, una ciudad trazada, muy similar en el trazado que podría ser a Cádiz, con una arquitectura muy peculiar, muy interesante, pero de pronto en la base de Rota ocurren otras cosas. Aparece una arquitectura que parece ser, en algún adelantado, dice que son proyectos de Neutra para las bases americanas por todo el mundo, y aquello me llama la atención y empiezo a hacer maquetas y a construir aquellas formas que yo detecto que son distintas a las que he aprendido, a las que vivo, a las que percibo. Y esas cosas que a lo mejor pueden ser, y de hecho son anécdotas, ¿no? Pero que curiosamente pues han marcado mi vida, han marcado mi trayectoria, tienen un porqué. El porqué pues puede que sea esa curiosidad que yo tenía, que podía haber sido en otro lugar, pero resulta que el componente físico es ese, ¿no? Detecto que allí está pasando algo que no es lo habitual, que no es lo que me han enseñado, que no es lo que he aprendido. En mi casa hay mi padre en concreto, un gran interés por una preparación artística y claro, esa preparación artística es una preparación académica. Y yo entiendo que esa preparación académica, que evidentemente ha tenido una razón de ser en mi vida, no tiene nada que ver con lo que yo estoy descubriendo. Y de hecho, pues entonces decido optar por otro camino. De ese camino, pues quiero estudiar arquitectura, quiero seguir pintando y quiero establecer pues una poética personal, un razonamiento y unas decisiones que al final van marcando, no sé si para bien o para mal. El tema, me preguntaste lo de la, lo que no cabe duda, que
que la tipología, la edificación, los edificios de las bodegas, no. Claro, cuando entras en una bodega y la traducción de lo que tú estás viendo, de lo que tú percibes, es muy similar o muy parecido a lo que tú puedes percibir al entrar en una catedral o en un edificio de este tipo, pues bueno, ahí también, todo eso también marca lo que hablábamos un día, los pavimentos de la bodega, que yo no entendía. Y en mi casa, en la casa de mis padres, existía ese pavimento de losa de tarifa. Y no comprendía el porqué de ese pavimento, no lo entendía. Ahora, bueno, ahora para mí es un referente. Es un referente. No sé qué más cosas decir de mi infancia del puerto. ¿Habéis pensado intervenir luego o queréis intervenir en medio como queráis? Bueno, también digo que nosotros abrimos a que puedan entrar en medio cuando queráis, o sea, sentiros incorporar este conversatorio a muchas voces. Hay una cosa que tengo que decir que a mí me gusta, para mí me parece especialmente importante cuando Juan habla de los atardeceres, porque lejos de ser una cuestión redundante, es una cuestión tremendamente profunda y esconde una antropología muy profunda, ¿no? O sea, Juan cuando siempre habla de atardecer, siempre habla, y así me lo ha referido en muchísimas conversaciones, la sensación de pérdida, pero sobre todo la constancia increíble de que más allá hay otra persona, hay un otro que está teniendo otra experiencia diferente a la mía, ¿no? Sí. Creo que esto atraviesa su obra como artista, su obra arquitectónica, creo que cruza todos los ámbitos. Esa profunda antropología que autores o filósofos como Sloterdijk dicen que son como uno de los valores más grandes que se le puede pedir a la arquitectura. Hombre, la presencia del otro en el proceso creativo, en el proceso, si quiere, plástico, para hacerlo exclusivo y no en el de la arquitectura, que evidentemente ya está como mucho más concreto, ¿no? Es decir, un edificio tiene un uso y ese uso son un alguien. En pintura no es necesario, pero es fundamental. Es decir, o quizá el término no sería fundamental, no es necesario, pero nos gustaría que fuese necesario. Es decir, cuando tú estás plasmando, contando algo, expresando algo, evidentemente tiene mucha más riqueza o se cierra, de alguna manera se cierra con el diálogo de un espectador, con el otro, con alguien. Ese alguien, ¿quién es ese alguien? ¿Cómo puedes tú, en arquitectura puedes de alguna manera controlar ese alguien? En la expresión plástica, artística en general, ese alguien no lo esperas, pero no lo controlas, no te vas a enterar nunca siquiera si ha existido. Bueno, yo te lo sacaré esta cuestión más adelante cuando hablemos de tu obra y de lo aleatorio. Lo dejamos ahí para una cuestión que también tiene que ver con el otro. Segundo fragmento, si te parece, ¿no? Soltamos el siguiente fragmento. Nos tenéis que avisar con los tiempos, porque para ver a la velocidad a la que tenemos que ir. El siguiente fragmento se podría llamar instituciones, pero a mí me gustaría llamarle escuelas. Y es Juan, sería como la siguiente etapa de su vida. Juan, a pesar de tener una formación artística clásica, como él dice, hay un momento en el que decide irse a Sevilla a estudiar arquitectura. Ese momento, bueno, pues hace que entre en la escuela de arquitectura y entre muchas personas, pero sobre todo entra en contacto, sobre todo empieza a hacer exposiciones desde muy pronto y, bueno, pues conoce a Gerardo Delgado, José Ramón Sierra y empieza ahí una producción paralelo
a lo que es la formación en la escuela. Hay un momento en el que Juan se va de la escuela, ¿puedo decirlo cariñosamente? Para mí esto es muy importante porque Juan dice, así como entre amigos, porque me aburría soberanamente. Y yo que soy profesor de la escuela, ¿cuántos alumnos nuestros dirán actualmente? Porque me aburro soberanamente. A mí eso me llama mucho la atención, no por ti, sino por esa necesidad del disfrute continuo. Lo dejo ahí, pero esa necesidad también de sentirse realizado plenamente. Saldrá más adelante. Sales de la escuela, pero tú ya estás exponiendo, haciendo exposiciones personales. Diríamos que ya está en funcionamiento para los arquitectos jóvenes que escuchen esto, aquello que empieza a llamarse la Escuela Abstracta Sevillana, que tiene en vosotros tres y en muchas otras, en otras personas, pues voy a nombrar a vosotros tres como profesores, o sea, como arquitectos en formación, Gerardo Delgado, José Ramón Sierra y Juan Suárez. Empieza eso que luego es reconocido como la Escuela Abstracta Sevillana. Estás unos años dando clases por tu cuenta y pintando, es algo que te acompaña siempre, no lo dejas, hasta que en un determinado momento entras en la Escuela de Bellas Artes, otra vez otra escuela y otra vez otra escuela, otra institución a la que asistes casi por libre, asistiendo principalmente casi a examinarte, ¿no? Sí, solo voy a examinarme, no asistía a ni una sola clase, pero no lo digo como a decir, bueno, estaba Sí. ya trabajando en algún estudio de arquitectura que me reclaman, a que le echara una mano a ayudar, estaba haciendo también exposiciones de pintura y realmente, bueno, pues la necesidad de asistir a aquello, y no lo, quizá puede parecer una presunción, en aquel momento la escuela desgraciadamente no tenía mucho que dar, no tenía mucho que dar. Bien, y entonces decidí matricular, me matriculé libre y asistía solo a las clases, al examen. Bueno, en esa época yo quiero aquí, de alguna manera lo han dicho, pero ya tuviste la beca de creación artística de la Fundación March, ¿no? El premio de dibujo de la Bienal de Nuremberg, una beca, la CINFE, ¿no? Creación artística del Ministerio de Cultura. Bueno, eso fueron ahí sucediendo. A mí esta época me llama un poco la atención, que creo que hay que decir que después sacaste una beca como funcionario. Dices muy humildemente que el número 1 o 2 a nivel nacional y empiezas a ser profesor profesor de dibujo en instituto hasta que consigues la cátedra de dibujo por méritos propios y también lo dejas de manera así voluntaria para entrar para dedicarte específicamente o con mucha más profundidad al estudio arquitectural. Ese será como el siguiente fragmento, pero quisiera comentar como tengo la sensación de que hagas lo que hagas, Juan ha venido a enseñarnos, ¿no? Tengo la sensación, lo digo por las clases también que he compartido en la Escuela de Arquitectura, creo que hay algo profundamente como didáctico, pero también como alguien que pertenece a la institución me parece como muy importante esa construcción, o sea, al final esa puesta en crisis de la institución en sí y esa necesidad como de ser tremendamente auténtico y de disfrutar también en todas las fases en las que se esté. Voy a pasar un poco por alto para pasar al fragmento 3, sobre todo para que nos dé un poco tiempo, porque, claro, dejas la cátedra que has ganado por méritos propios, la cátedra de dibujo, para dedicarte, diríamos, a pleno rendimiento a lo que va a ser tu producción como artista, como pintor, compatibilizándolo con con el estudio de arquitectura CHS, con Rafael Casado y con Antonio Rey. Este sería como el fragmento 3. A mí este fragmento me gusta llamarlo dualidades o polaridades, porque me parece, ahí empiezas a manejarte en un proceso creativo entre el proceso creativo individual de la producción pictórica
y el proceso creativo colectivo con el estudio de arquitectura, empiezas a, por un lado, algo que te lanzo como pregunta, a explorar como artista en los dos ámbitos y dices eso que nos has contado en muchas conversaciones, como que tú disfrutas en la obra, cuando estás haciendo una obra artística, sufres mucho, solo disfrutas al final y sin embargo en la obra de arquitectura disfrutas desde el principio, ¿no? Me parece ahí que hay también una dualidad, vuelve a haber otra dualidad que tiene que ver con cualquier producción artística, pero en realidad con cualquier producción personal auténtica que tiene que ver con el disfrute y el rigor, ¿no? Con esas dos cuestiones. Te saltaría esa como pregunta que tiene que ver con esa doble acción. Hay varias cuestiones que has comentado aquí. Hombre, el tema, por tocarlo así de soslayo, el tema de quizás fue también una actitud quizás un poco de juventud, ¿no? Es decir, en análisis de forma saco una nota muy buena, la más alta de mi promoción, y me proponen ser profesor. Entonces quizás a un recién llegado a la Escuela de Arquitectura en el primer curso, que se le anima tanto a participar en un proceso académico, primero que desconoce y segundo inapropiado para su edad. Yo renuncio, digo que no era capaz de enfrentarme a gente de mi edad no era capaz de dándole clase. Pero entonces todas esas cuestiones de que de pronto te reclaman en la propia Escuela de Arquitectura para ayudar en la cátedra de análisis de forma, teniendo eso, 20 años. En ese proceso voy conociendo una serie de personas en la escuela que me producen esa curiosidad malsana o buena que siempre he tenido y que conecto con ellos y que casi siempre eran alumnos de otros cursos superiores al mío. Me reclaman y perdonad, es un poco para poder entender yo por qué le digo a Luz que me aburría. Me reclaman para que ayude en proyectos, en algunos también amigos de proyectos fin de carrera. Y me hacen participar en un proyecto importantísimo en Madrid, del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Bien, entonces, claro, ante esas opciones que evidentemente, pues, quizás bajo la guardia, eso es evidente, con gran molestia, por no decir cabreo, de mis padres, bajo la guardia es lo que tenía que estar haciendo, que era sacar adelante una serie de asignaturas. Entonces, claro, me va produciendo se va completando en mi vida aquellas ilusiones, aquellos deseos, aquellas necesidades de plasmar o de realizar una serie de cuestiones que a lo mejor el diario se me hacía aburrido. Es una manera de poderlo no justificar, de poderlo entender, ¿no? Y me preguntaba también de la última pregunta. Te preguntaba sobre las dualidades, sobre el disfrute. Eso lo he tenido claro. El disfrute siempre, eso que siempre dicen, ¿no? Bueno, mi pasión por la arquitectura, es decir, por el construir, por el poder elaborar algo que de alguna manera también se puede plasmar en la obra pictórica, en las obras que estoy exponiendo de alguna manera. Pero esa sensación, esa necesidad de construir, de hacer algo, yo le decía a Luz que en un proyecto las claves, las normas, vienen, tú estás jugando sabiendo con quién juegas. Es decir,
viene un señor que quiere construir algo y te dice cuáles son sus necesidades. Es decir, para construir te tienes que someter a unas normas esenciales para que aquello pueda salir adelante. Es decir, tú estás sabiendo cuáles son las reglas del juego y al conocer las reglas del juego ya tú adoptas una postura. Y dices, bueno, pues esto lo voy a llevar por este camino, por otro, voy a hacerlo así de esta forma, pero conozco las reglas del juego. Entonces vas disfrutando cómo vas inventando, cómo vas solucionando vas dándole soluciones a aquellas reglas de juego del juego que te están proponiendo. Entonces te da una cierta satisfacción, ¿no? Disfrutas buscando la solución, cómo puedes aportar a aquello que parecía que se estaba enquistando. Entonces vas buscando la fórmula para salir adelante. En pintura no. Cuando tú te planteas ante un lienzo, por hablar de una manera académica, o de un papel, o de un tablero, vacío, tienes que inventarte las reglas del juego, tienes que inventarte todo el proceso para llegar a la solución adecuada. Con lo cual, eso requiere un esfuerzo y un desgaste y es que te pones de mal humor. Es decir, por eso digo que dibujando arquitectura disfruta, o por lo menos a mí me ocurre. Pintando es un ejercicio muchísimo más, no sé si llamarlo más duro, o el esfuerzo, el enfrentamiento con la posibilidad de buscar la forma y cuáles son y encontrar las reglas del juego, lo entiendo más complejo. Y al ser más complejo me resulta más inquietante. Después el resultado, pues el esfuerzo, el saber al final por dónde tienes que caminar, lo que tienes que desechar, lo que debes desechar, es decir, mira, en cualquier profesión y en la nuestra, que el proceso creativo, podemos tener una situación acomodaticia, es decir, y recurrir a algo ya sabido, algo que conocemos. Y no digo que vayamos, habrá muchos que irán a lo fácil, pero que a lo mejor inconscientemente podemos llegar a acudir a aquello que resultó, aquello que funcionó bien, aquello que quedó bien, aquello que gustó, aquello que me sentí muy satisfecho y muy halagado. Y creo que hay que tener el talento, el esfuerzo, talento, como queráis llamar, de saber radicalmente rechazarlo, pero radicalmente. Es decir, no puedo, es que estoy cayendo, es que, ¡ay, qué bonito me ha quedado! ¡Qué bonito! Una mierda, vamos, esto no va a ningún lado. Esto es el subproducto de aquello que hice que me quedó muy bien. Entonces esto no va a ningún lado, eso lo tengo que eliminar, pero ya. Y entonces por eso hablaba de que en el proceso de arquitectura, conociendo las claves y conociendo las reglas, pues te sitúas mejor. En la creación pura y dura de algo que no existía y que va a existir, a ver cómo cojo el toro por los cuernos. Bueno, para mí me parece realmente interesante por esa capacidad para nosotros de aprender de alguien que experimenta en dos procesos creativos muy diferentes. Sí. Y el papel de las constricciones, tú lo explicas muy claro, ¿no? En pintura me tengo que inventar todas las constricciones al principio y por eso sufro mucho y disfruto al final. Sí. Y en arquitectura las constricciones, la mayoría vienen dadas, ¿no? Sí. Entonces, por eso... espero que no estéis de acuerdo conmigo. Vienen dadas. Muchas vienen dadas. Muchas vienen dadas. Es decir, sabes cómo hay una normativa, después podrás elucubrar.
No, no, sí, y sí, yo creo que, o sea, eso es lo que está hablando es de una arquitectura con una grandísima responsabilidad. Cuando hablamos ahí de las constricciones, son esas constricciones previas que tienen que ver con el otro, con los deseos, con el contexto, con la cultura, con toda ese soporte sobre la que tiene que trabajar el proyecto de arquitectura. Había una página muy simpática en Arquitectura Doyudui, muy antigua, yo estoy hablando medio de los años 60, finales 70, que había unos dibujitos, unas viñetitas, no sé si os acordáis, de todo lo que hacía un arquitecto, carpintero, constructor, abogado, consultor de matrimonial, bueno, eran como 40 viñetas de todo el proceso, de todos los deberes de lo que tenía que hacer un arquitecto, y era muy simpático. Aquí permitirme que, para aquellos jóvenes que no lo conozcan, tanto a la obra de Juan, puede decir que Juan en ese momento estaba recibiendo ya premios de pintura como muy importantes, como el premio de la Diputación de Sevilla o el de la Diputación Foral de Navarra. Y en paralelo, ya estamos hablando ahí del 82-85, empiezas a colaborar o a ser socio fundador de CHS, Casado Herrero Suárez, en el 84, y a partir de ahí empezáis, y lo tengo que decir aquí para los jóvenes arquitectos, a tener una producción con muchos premios, como el del Puente de Miraflores, el de la Casa Olivar de Malmeña, la ordenación del Muelle de la Sal, el concurso de los márgenes del Guadalquivir, bueno, y muchas otras obras, la Casa de Postas. Bueno, creo que me parece que es una obra, y además es una obra ejemplar y ejemplificante. Déjame ahí, me dan ganas de leer todo el currículum, pero aquí me tiene que decir Tomás si puedo. Mira, los currículos, la mayoría, o por la hora. Los currículos no los inventamos. Bueno, déjame entonces que hemos dicho que es abierto, o sea, lo estamos diciendo que podéis entrar cuando queráis, pero bueno, soltamos fragmentos, ¿vale? Soltamos un nuevo fragmento, Juan. El cuarto fragmento, este fragmento, el anterior se llamaba procesos creativos. Quería hablar como de esas dos cuestiones, ¿no? Yo creo que las explica muy bien. El cuarto fragmento se llama, así, dura y llanamente, arquitectura, ¿no? Claro, la tentación es preguntarle a un artista, creo que la tentación en la que no debemos caer es pedirle cuestiones literales de trasvase entre una práctica a otra. Es muy peligroso movernos en este terreno porque caeríamos en la metáfora y caeríamos en el intento de explicar algo que es muy difícil de explicar. En vez de explicarlo, yo lo que querría es como pedirte que señaláramos para otro lado. Y me gustaría, en vez de eso, o para hablar de eso, señalando para otro lado, sí, me gustaría que nos hablaras mínimamente de algunas arquitecturas que te voy a señalar, que sé que te interesan mucho, y saber por qué. Creo que cuando tú explicitas el por qué te interesan esas arquitecturas, como por ejemplo la casa de Murat Salo, de Álvar Aalto, o por qué te interesa, ¿te las enumero? Sí. ¿O las enumeras tú? Enuméralas tú. No, suéltalas tú. Sí, eso fue, bueno, cuando expuse en el Colegio de Arquitectos de Sevilla, aquí Juan Manuel también me hizo que escribiera un texto, a ver, un poquito, pues, para acercarme, el porqué de... A mí, ¿por qué la exposición se llama fragmento? El fragmento, bueno, si empezamos, pues es un desecho. Puede ser algo, es un trozo, es una parte, es un resto. También en la historia del arte, el fragmento de un cuadro es seleccionar lo mejor de un cuadro para ampliarlo y captar algo que a lo mejor el cuadro no ha descrito bien, o que el artista no lo ha descrito, o una nueva visión o una nueva lectura de esa obra de arte. El fragmento de un cuadro, de una obra de arte, también puede ser un resto, un roto. Hay montones de, en la historia del arte y en los museos, pues se exponen fragmentos de algo que existió o restos de algo que existió.
Yo los mármoles del Partenón, los mármoles Elgin, ¿qué son? ¿Son un fragmento del Partenón o al ser museable el Partenón es el fragmento de aquello que está en el museo? Bueno, son cuestiones que podemos derivar, son ya conceptos de cómo podemos entender la obra de arte. Bien, el fragmento, la recuperación de algo inútil, desechable, bueno, ahora está bueno, pues todas, afortunadamente, ya en el plano ya más práctico de la arquitectura, afortunadamente, pues lo sostenible, los restos, los residuos, la basura, a ver cómo se gestiona todo eso. Bueno, eso ya sería otro tema largo para hablar. Pero el fragmento como tal, vivimos en una sociedad, yo vivo en Sevilla y no me atrevería porque me ha dado una teórica hoy, una tertulia fantástica a la hora de comer con Tomás sobre Cádiz. Es decir, cómo la historia del arte, cómo las ciudades, cómo todo se realizan a base de superposición, de hallazgo, de fragmentación, de recuperación de fragmentos, bueno, lo de siempre, la Giralda está apoyada en mármoles traídos de Itálica, los cimientos de la Giralda y cualquier ciudad. Entonces, el tema del fragmento a mí me interesa muchísimo. A mí me parece absolutamente genial Murazzalo. Es decir, siempre he dicho, bueno, es que eran los ladrillos que le quedaban ahí de muestrarios de, bueno, lo que fuera, es que me daba igual. Si fueran los muestrarios, los restos o la recomposición de la fachada de Murazzalo me parece absolutamente genial. Como me parece genial Picchionis. Pero no solamente el trazado de la calzada del Partenón tan estudiada, que es fantástico, pero es que los dibujos que hace para la iglesita en Atenas de San Dimitris, no me acuerdo, aquí lo tengo en griego, la iglesita pequeña de San Dimitrio en Atenas, que la fachada, bueno, los dibujos son preciosos, los dibujos son, bueno, yo me he inspirado para trabajar con eso. De los restos de las edificaciones del 19 que estaban derribando y con los restos de esas edificaciones construye la fachada de la iglesia y el pavimento de la iglesia. Y no es que me parezca, no, el término no es precioso, es que me parece genial, me parece con una carga poética que podemos, y vamos a olvidarnos de la nostalgia, de la historia del arte, de la referencia, de los palimpsestos, de la arqueología, no. Aquello es una realidad. Ha creado una obra de arte con unos restos. Y Guangzhou, el chino, y perdonad el chino, el premio Pritzker último, es que el museo que hace con los ladrillos y con las tejas de los barrios que liquidan para la ampliación de Pekín, de los Hutong, la ampliación de Pekín, mientras que Kohlhaas está haciendo aquel disparate de la Telecom, no sé cómo se llama, la Z esa, y el otro está haciendo una auténtica maravilla con los restos de aquello que están desechando, tirando de las escombreras. Entonces, en definitiva, descubre la belleza o detecta la belleza en aquello que la gente está desechando, está tirando y no valora. Y hace, venga, y empieza a construir, pum, 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 y hace esa maravilla. Eso es lo que yo entiendo como hacer a partir de los fragmentos, y por eso yo no, a partir de los fragmentos, cómo se puede elaborar algo superior o igual que aquello que te regaló, aquello que encontraste, aquello que casualmente o no dijiste, esto me interesa, de aquí puedo sacar algo. El proceso mío
El proceso mío pues han sido varios años de trabajo preparando la exposición en Madrid, en Helga Alvear, preparando la exposición del Centro de Arte Contemporáneo de la Cartuja, en la que vas elaborando elementos, fragmentos, trozos, que después vas componiendo y que al final, por las razones que sean, pues voy almacenando, porque en realidad, sería otra cuestión, me estoy derivando, en realidad mi proceso, yo voy elaborando piezas y yo creo que casi desde el principio, casi toda mi obra desde el 69 o la primera exposición que hice ya individual en la pasarela que se llamaba Cajas, estaban compuestas curiosamente por elementos que iba componiendo. Al principio la sección áurea me limitaba a una geometría canónica, después esa geometría la fui adaptando a mi campo de visión, a lo que yo quería, a crear campos ficticios de visión, campos ficticios de perspectiva, crear algo distinto. Y lo que os estaba intentando decir es que voy pintando por trozo, por elementos sueltos. Y esos elementos sueltos, de alguna manera, después pues los voy componiendo, los voy ensamblando, los voy amontonando, los voy fijando. ¿Qué es mi obra? Como decía el otro día, así hablando, me preguntaba Luz, ¿pero qué son? Pintura, escultura. En los años 60, 70 se hablaba de una forma que me parecía ridícula, decían esculpintura o algo, esculpintura, una cosa ridícula. Yo le llamo bajorrelieve. No sé por qué, bajorrelieve son formas que sin tener, que se salen un poco, que modifican las dos dimensiones de la pintura sin llegar a crear la descaradamente tercera dimensión, sino son formas que se van ensamblando, algunas aleatoriamente, algunas por casualidad, procurando no, sino admitiendo el error y el defecto. Creo que es importantísimo la nitidez, la pulcritud, que está muy bien. Las primeras obras que antes decía que Rafa conocía muy bien, de los metacrilatos, los trazaba con una pulcritud. La única lo que hacía vibrar aquello simplemente era la transparencia del metacrilato y la opacidad de la pintura, que era casi lacada. Era un proceso casi de laca china. Entonces, esas pequeñísimas distorsiones que trato de introducir en mi pintura es lo que creo, es mi poética personal, es lo que me interesa mucho, la fisura, lo que en aquellas cajas de los años 72, del año 72, pues estaban pintadas de un solo color, monocromo, pero estaban pintadas algunas partes sobre espejo y en alguna estaba rayada con un punzón, no a la manera de Fontana, pero parecido. Rayaba y había por esa mínima fisura detectabas algo, veías como algo, claro, era simplemente el espejo que te estaba reflejando, veías una luz. Ese tipo de cuestiones del fragmento, del amontonamiento, de el aceptar el error, es un tema que me interesa muchísimo. Y creo y trato de plasmarlo, no sé si acierto o no. Me encantan las obras que has sacado, yo creo, y tú lo has dicho con otras palabras, las que has hablado de arquitectura, tanto Pichioni como la obra de Murat Salo, creo que hay una actitud ética a la vez que estética, ¿no? Creo que eso es algo que... Una actitud ética es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad muy grande, pero creo que lo hay. Igual que creo que está en obras en obras de CHS, como CHS, que tienen que ver
con esas obras, como el Toyo o el Muelle del Azar. Bueno, yo en esa obra en concreto que has mencionado, el centro digital en Almería, en el Toyo, yo ahí la verdad es que ahí sí que disfruté, porque realmente había todo el sistema operativo, tenía que estar en un sótano, creamos un foso alrededor del sótano y el foso estaba protegido por un entramado de una arquitectura transparente, no era ni segunda piel ni historias chinas, sino simplemente era una protección, un algo que se elevaba pues, casi a 4 metros de la fachada, de la segunda fachada, y estaba construida por, bueno, de alguna manera digo, bueno, a ver, me voy a un taller de aluminio, de ventanas, de perfiles, y empecé a elegir perfiles y ventana y resto, y con todo eso se construyó un entramado que protegía todo el edificio. Creo que el Toyo tiene mucho que ver con esta exposición, fragmentos. Yo creo que sí, que Sí. tiene que ver, sí, con la superposición de cuestiones, con elementos encontrados que va, creo que algo tiene que ver. Y por cerrar un poco los fragmentos y por dar pie a que entréis vosotros, para que esto sea también como menos, el último fragmento ya lo has soltado tú, ya lo has abierto tú, que es bajo relieves precisamente, que este fragmento lo único que querría es hablar de cuestiones o plantear sobre la mesa para un debate con vosotros cuestiones que son específicamente definitorias o cualidades de la obra de Juan, ¿no? Yo para ese fragmento, la verdad es que os animo a todos a leer un texto fabuloso de Rafael Casado que hace en el catálogo de la última exposición una y otra vez. Me parece que es un texto de una profundidad increíble que define como... Es un texto que hay que leer muy despacio, muy lento, porque están ahí muchísimas claves de la obra de Juan, de la búsqueda de la belleza, o de la importancia de lo aleatorio, a lo mejor, o del error, o de lo desconocido, o de la geometría. Hay muchísimas cosas, o del azar, ¿no? Y permíteme que lance como una hipótesis sobre tu obra. Tengo la sensación que en tu obra hay como unas constantes a lo largo de todo el proceso, desde el comienzo de tu historia como pintor, que tienen que ver con lo aleatorio, el azar, la geometría. Y sin embargo me atrevo a decir que hay algo que serviría para diferenciar una época de otra y es la materia, el material. Creo que es algo que además te define como pintor y como arquitecto. Creo que ver una época es clarísima, esta época a lo mejor es el de los... tú fíjate cuando has estado hablando, yo estoy apuntando, cuando hablas de tu propia biografía, ¿no? Los sillares de piedra, los fluorescentes, los pavimentos, ¿no? Las piedras en picones, siempre hay una presencia muy importante de la materia, del material. Claro, tu obra, el otro día lo hablábamos en el estudio, ¿no? ¿Cómo lo definiría? Como bajo relieve. El bajo relieve es un material que está cargado de materialidad. Bueno, lo digo porque me parece que en cada fase, ¿no? La época, la fase a lo mejor de los linos, ¿no? O la fase de los fluorescentes, o la fase también precisamente de los fragmentos, ¿no? Creo que hay algo que está ahí. Y para cerrar, o para abrir para vosotros y que siguiéramos hablando, otro día me llegó de Chile, ¿no? Este libro a través de Gonzalo, un amigo común, ¿no? Y el otro día te lo leía, ¿no? Es de un poeta que se llama Enrique Lin, La musiquilla de las pobres esferas, ¿no? Yo creo que hemos soltado aquí como poemas. Tú en una conversación tú nos decías, a mí realmente lo que me habría gustado es ser poeta, ¿no? Apenas he conseguido lanzar unos versos sueltos. Yo me atrevo a decir que ya lo eres, Juan. Pero este poeta dice, hablando de su materia, que es la poesía, ¿no? Dice, sin proponérmelo,
pero conscientemente he terminado por hacer poesía contra la poesía. Una poesía, como diría Huidobro, escéptica de sí misma, ¿no? Tengo la sensación, cuando leía esto y lo compartía el otro día contigo, que hay una búsqueda no de efectivamente definir un modo de pintura, de hacer un modo de pintura, sino lo que hay en ti es un proceso creativo constante de alguien que se explora a sí mismo, haciendo a veces casi pintura contra pintura, arquitectura contra arquitectura, en una búsqueda... Sí, yo prefería, decirlo como lo has dicho, es decir, esa curiosidad innata de mi infancia que acaba explorando y realmente constituyendo un proceso de búsqueda continua. Bien, decir, pues he rematado, he acabado, pues me gustaría seguir intentándolo. Esa, fíjate que el título de la exposición del Centro de Arte Contemporáneo, una y otra vez, es el título de una composición de Miles Davis, de Time After Time, la traducción, claro. Entonces era volver a empezar de nuevo, recuperar y rehacer aquello que no salió, o el defecto, o la examinar aquello que comprobamos que podía recuperar de alguna manera. Y es yo creo que la exposición y perdona que vuelva a insistir en ello, estaba muy bien descrito, porque era como un recorrido también un poco azaroso, en el que estaban mezcladas piezas de distintas épocas, y como una te hacía referencia a la otra, y cuando volvías descubría el porqué. Por ejemplo, toda la sala de todas las pinturas sobre papel flúor, que eran pinturas del 69, y perdonadme que es también, no sé, es un poco presunción, pues llegó un señor profesional en la gestión del arte importantísimo, que creía que era obra reciente, y cuando vio la fecha pues se asombró, que yo también me hubiera asombrado, ¿no? ¿Por qué yo empleo el color flúor y el papel flúor, las cartulinas flúor en esa época? Pues todo eso que hemos hablado, de lo que ya hemos hablado. Bien, entonces todo en ese proceso del flúor, que pasa por los metacrilatos, después pasa por el papel ingres, en el que aparece por primera vez el trazo, la mano del artista, que además hago una serie de dibujos que se llaman La mano del artista, en la que ya empieza la mano como gesto a introducir un elemento nuevo, que ya no es el trazado puro y duro en el que estás controlando desde el principio, sino que ya hay algo nuevo, la modulación del trazo, la intensidad del trazo, la técnica, el grafito, la cera o el pastel. Es decir, ya empiezan a aparecer una serie de elementos que vuelven en los linos que tú has mencionado. Bueno, y entonces empiezan a aparecer a lo largo de mi proceso, bueno, de una manera u otra, no sé, recuperación de elementos, como no querer acabar, o decir que aquello que hice no se acabó, y retomarlo para intentarlo de nuevo. Tendría una pregunta, pero la dejaría porque creo que es más importante. ¿Qué? Solo pongo sobre la mesa si ellos lo consideran. También hay una frase, por favor, fracasa. Esa frase no la podrás explicar, pero creo que a lo mejor sería, en esa misma exposición marcas tú esa frase, ¿no? También del por favor, fracasa, ¿no? Por favor, fracasa. Fracasa, ¿no? Eso, pero sí. Igual podíamos compatibilizarlo. Bueno, eso creo que aparece una cita de Beckett, ¿no? Sí, de Samuel Beckett. De Samuel Beckett, sí. Me parece. Y yo tenía aquí una, pues a mí me encanta Kerouac, bueno, en el camino, pues el camino
de pronto aparecen una serie de datos, tú trazas un camino y en tu vida aparecen datos y de pronto decides no seguir por ese camino. Y una cita en un poema de Kerouac, uno no sabe, uno solo desea lo que es la suma. Es decir, yo todavía no me he enterado, o me gustaría no haberme enterado lo que es la producción plástica. A mí me gustaría entender que lo que estoy haciendo, o la suma de los elementos, o en el propio proceso que hago, esa suma de tiempos, de acotaciones de mi vida, de momentos, sumado, es lo que adquiera valor, no la obra única. La obra única, bien, se puede valorar de determinada forma. Yo creo que es más interesante la insistencia en el proceso. Obra única te puede haber tocado ese día la lotería y acierta. No, el acierto es la insistencia en el proceso y la suma de todos esos pequeños momentos del proceso de realidad es tu vida, ¿no? ¿Qué te parece que con esas provocaciones pues que demos pie a que participemos, ¿no? Que participen en el conversatorio como quieran, con la excusa que quieran? No, yo en la línea de las ausencias voy a entrar, ¿no? Porque ahora que ya no está con nosotros, que permanece, ¿no? Siempre permanecerá. A mí me gustaría preguntarte, Juan, por el papel en esa sociedad tan complicada de los 70 en Sevilla. Yo fui alumno de la Escuela de Sevilla, como muchos de los que estamos aquí, y solamente cuando ha pasado mucho tiempo he empezado a valorar lo difícil que en esa sociedad tuvo que ser darle entrada a corrientes artísticas tan poco entendibles en esa ciudad como la creación. Pero por encima de eso, me gustaría que contaras qué papel desempeñó Carmen Lafón en ese momento de los 70 en Sevilla y que hizo posible que artistas como vosotros, como José Ramón, Gerardo, tú, Pepe Soto, etcétera, para mí hacer es un personaje absolutamente crucial. Es decir, yo en una entrevista que me hicieron hace mucho, si yo no hubiera conocido a Carmen, seguramente haría las cosas de otra manera. No sé si mejor o peor, pero desde luego distintas. Y te voy a decir por qué. Es decir, Carmen estaba como pintora, estaba vinculada a la Galería Juana Mordón. En aquel momento en Sevilla aparece un amigo o compañero de clase de Bellas Artes de Carmen que monta una galería que es la Galería Pasarela. Entonces esa Galería Pasarela, a través de Carmen, se trae a todos los pintores, y digo todos, yo creo que faltaron muy pocos, de los que tenía Juana Mordó, que eran todos los informalistas y todo el grupo Cuenca. Digo por ponerte un poco ejemplo, pues Saura, Millares, Feito, Rivera, todos los del grupo El Paso, y por otro lado el grupo Cuenca, Fernando Zobel, Gustavo Torner, Gerardo Rueda y todos los que seguí. Bien, entonces nosotros que éramos, bueno, pues eso, pues alumnos, ¿no?, con 20 años, con muy pocos años, pues de pronto descubrimos, yo quiero hablar de mi experiencia, claro, una esponja, es decir, empecé a absorber, claro. ¿Por qué una persona, una persona como yo, que viene del puerto, de un ambiente no sé qué, no sé cuánto, pues es una esponja? Bueno, pues para bien o para mal, pues por esa especie de curiosidad que tenía, y ya está. Vamos a dejarlo ahí, una curiosidad por algo que sabes que rompe los esquemas, que es nuevo o que tú no has controlado o que no tenías previsto que te iba a ocurrir. Entonces ves aquello y dices, bueno, aquí está pasando algo serio.
Aquí pasa algo serio, distinto, totalmente distinto, que unido a mi experiencia de lo que sea, de lo que hemos hablado, pues venga, pues empieza a conformarse unos intereses. Esos intereses, pues ya queda mucho más explícito en la Escuela de Arquitectura, con las exposiciones que se hacen. En la primera yo no participo, pero en la segunda ya participo, y ya pasamos a los premios que da Pasarela, la Galería Pasarela da unos premios, entonces tienes derecho, si te dan el premio, a hacer una expresión individual. Pero el núcleo fundamental es la visión de una pintura realista. Carmen podía haber sido, los pintores realistas, para bien o para mal, no sé, bueno, no sé, tampoco quiero meterme en otros derroteros, o lo figurativo, o como quieras expresarlo, tienen su mundo, Pero Carmen dice, no, mi mundo es este, efectivamente, a mí me interesa, pero yo tengo que nutrirme a ver esta gente, los abstractos, esta gente que están diciendo. Un Fernando Zobel o un Saura, por ejemplo. Bueno, esta gente que dice y que me aporta. Y entonces esa unión de esos elementos tan contradictorios, ha escrito un libro simpático porque es así, Óscar Tusquet, sin figuración no hay felicidad, ¿no? No se llama así, te lo lee, sin figuración no hay, sí, no hay felicidad, no hay diversión, ¿no? Te lo lee y dice, bueno, te harta de reír, dice, bueno, Óscar, venga, ya está bien, ¿no? Bueno, ahí hay una macla de todo el mundo de Carmen, de todo el mundo que suponía lo que Carmen hacía, y el mundo de los abstractos. Y se mezclan, y ahí Carmen fue de una generosidad porque nos planteó, nos dio la plataforma, no me sale el término, nos supuso la plataforma en la que todos empezamos a aprender, a interesarnos, a tratarnos con ellos. Fernando, toda esta gente, cada vez que venía a Sevilla nos reuníamos, pero el centro fue Carmen Lafón, al cual le debemos muchísimo. Yo sí, en concreto yo, si no conozco a Carmen, hubiera hecho otra cosa. Vamos, seguro. Fue fundamental en nuestra generación. Y no te digo solo en pintura, en la capacidad de entender una arquitectura. Carmen supuso para nuestro querido amigo José Ramón, bueno, pues le dio las para poder realizar en el diseño también. Ella estaba siempre muy abierta a todas las propuestas que podíamos hacer en elementos, objetos domésticos, una mesita, una lámpara, un no sé qué, una manera de entender y de colocar los objetos. Yo creo que fue una persona absolutamente fundamental. ¿Es reconocida? Sí, es reconocida, claro que es reconocida, pero en ese ámbito, en esa aportación tan absolutamente fundamental que supuso para nosotros, quizás no tanto. A lo mejor en nuestro entorno, que hombres más privados, pues sí los reconocemos, pero fue fundamental. Carmen. La manera, perdona, ya para terminar, los cielos que hizo Carmen para el Parlamento de Andalucía, estaba en la parra, y por transparencia ella concibió una serie de paneles que eran unos cielos. Bueno, no sé cuánto eran, 8, 9, 10, 12, no me acuerdo. Unos paneles enormes. Cuando lo expusimos en el Centro de Arte Contemporáneo y después en la Alhambra, bueno, era un mural abstracto, era una pintura, una obra abstracta, y ahí estaba bebiendo de Rothko, de quien tú quieras,
y todo ese mundo abstracto a Carmen le llega por su contacto con todos los pintores, el grupo que se movía en la Galería Juana Mordó. Si alguien quiere intervenir, un poco pues, pero animaros, yo sé que es difícil, pero, sí. Pero Tomás, los diálogos son diálogos, no son monólogos. Maripi, anímate. Pero no, pero Tomás, Tomás, te mato. ¿Sabes que me descompongo con la mano? No, pero yo sé que Maripi, por ejemplo, a ver, No, bueno, antes cuando hablabas de los fragmentos y de cómo bueno, reciclar o reutilizar, hacer algo sí, de ello con restos de cosas, ¿no? sí, Me he acordado de un concepto japonés que no es wasabi, wasabi es la salsa, el wabi-sabi, que es la manera de valorar lo imperfecto en los claro, japoneses. totalmente. O sea, lo natural también, ¿no? Mira, en un artículo, bueno, perdón, te estoy interrumpiendo, ¿no? No. En un artículo que escribió Rafael Agredano, un tío genial, en la revista Figura, no sé en qué número, decía que Juan Suárez tenía un componente zen por llegar a la perfección con la imperfección y ¿cómo te diría? Y no mostrar queriendo, sino admitir en ese proceso la imperfección y que se vea, bueno, ¿y qué? ¿Qué tienes que ocultar? Yo creo que, mira, en algunos o en bastantes cuadros en los que tengo que utilizar una cinta para controlar el trazado, al despegar la cinta de pintor, pues incluso lo hago con una cierta violencia, queriendo arrancar algo que no sé lo que va a ser. Y esos pequeños desconchones, incluso una gota de pintura no controlada o un trazado que no ha salido bien, demasiado bien, todo eso me interesa. Me interesa muchísimo. Creo que, hombre, y también por supuesto que la obra en la que la geometría es una geometría estricta y absolutamente académica o radical o perfecta o como quiera, o el término que le quieras poner, evidentemente, claro que me interesa esa perfección, pero esa perfección es una perfección buscando una poética en el fondo de una perfección técnica. Le ocurre a Mies, claro, pero Mies se permite el lujo de después ir a por unos paneles de ágata excepcionales, o de ágata o de onio, no sé si hay algún experto, pues y ya la lía, ¿no? Con las vetas y no sé qué, o su compañera de estudio con las telas y los terciopelos, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas en la que el proceso técnico perfecto se ve interrumpido por algo, por alguna circunstancia, por algo que no has controlado, yo creo que tiene una mijita de... Hay una poética que me interesa, una poética que me interesa. Y tiene que ver con lo que dices. Sí. Mira, la gente perfecta es insoportable. Tiene que tener algún fallo en la vida, ¿no? Algún error, ¿no? Por eso, todo esto que hemos dicho antes de recuperar los restos, claro que me interesa, pues no me va, claro que me interesa, pero
Hombre, hay en la historia de la arquitectura hay cosas, también estamos, no sé si con Luz, hablando de cuándo se cuela Le Corbusier, ¿eh? De su cabañita perfectamente controlada, medida y no sé qué y no sé cuánto, sí, un objeto de culto y de deseo, pero el tío se cuela en la casa de su amiga Ellen Gray cuando ella no está ni su marido, que estaba blanca, reluciente y se dedica a pintarle murales. ¿Eh? Que además pinta los murales en pelota y le hacen una foto para que quede constancia que ha estado allí desnudo pintando. Cuando llega el Ingray y el marido se agarran un rebote que no vea. ¿Qué hace esto? Se está con Le Corbusier. Bueno, pues todas esas cosas, déjeme usted tranquilo. ¿Eh? Y Juan Manuel quiere preguntar, si me ha preguntado ya en Sevilla mucho. Yo después de tanta relación que últimamente estoy teniendo contigo. ¿Con quién? Contigo, que estamos, no sé, nos vemos demasiado. Yo, vamos, no pude presentar la exposición en Sevilla porque estaba con COVID. Y yo, con el tema de los fragmentos, la verdad es que yo lo quería relacionar con la arquitectura que hacéis. O sea, a veces no sé dónde se acaba la pintura o dónde empieza la pintura, dónde se acaba una cosa. Y en los límites está un poco difuso. Y sobre todo viendo vuestra obra, hay algo que me llama mucho la atención, es que viendo centros de salud, edificios industriales, edificios tecnológicos, rara vez tiráis por el camino fácil. Sois como siempre un poquito diferente, pero es que yo creo que hay mucho de fragmento en vuestra arquitectura, hay mucho de esa visión tuya, que creo que ya además la tengo muy metida en la cabeza. Y por ejemplo, vamos, a ti te he mandado muchas veces, cada vez como soy usuario de tu centro de salud, es que tú, a veces, hablando de Le Corbusier, Le Corbusier hacía máquinas de habitar, yo a veces me da la impresión de que hacéis esculturas para habitar. Y hay una especie de sensibilidad, de facilitarle al usuario una percepción distinta, como una sensibilidad distinta. Hay luces, de repente los edificios no son usuales, de repente aparecen lucernarios, hay una tectonicidad en el empleo de los materiales. Y yo creo que eso, vamos, me da que tiene mucho que ver con tu visión, ¿no? Con esa forma de ver las cosas, ¿no? Yo te agradezco mucho porque, bueno, en el fondo el estudio es un ménage à trois porque somos tres, ya la falta de Rafa, desgraciadamente, pero hemos sido tres personas que hemos aportado mucho cada uno en nuestras capacidades. Hemos aportado bastante cada uno y esas capacidades, hombre, también tengo que agradecer que han sido asumidas por los tres y por cada uno. Eso, el resultado es lo que tú me estás diciendo. Es decir, evidentemente la arquitectura que hemos hecho, bueno, a mí personalmente, aparte de las grandes obras o más singulares, como puede ser el Puente de Córdoba, que evidentemente es casi una escultura, vamos, el Puente de Córdoba evidentemente hay una referencia a Richard Serra. Hay dos puntos de partida, la Isola Tiberina en Roma y el puente y Richard Serra. Son los dos componentes que nos hacen realizar esa obra. Y que los tirantes estén ocultos, que estén en la... Bueno, tampoco vamos a describir ahora el proyecto. Pero también realizamos una obra yo creo que nos preocupa, que nos importa, que es la arquitectura vernácula. La arquitectura vernácula más discreta, más sencilla, más sin grandes discursos y sin grandes historias. Arquitectura más elemental. A mí personalmente me apasionan los arquitectos portugueses, me apasionan.
¿eh? Creo que, y si quiere ya después me iría a Suiza y los miraría algunos con lupa ya. Y posiblemente, no, es decir, claro, Zumthor, no, claro, es que no tenemos que ver, pero claro, cuando este señor, para encofrar algo, lo que hace es quemar eh, eh, la madera, ¿no? Y que acabe aquello como acaba, o las termas de Valls, y curiosamente, y a lo mejor me lo aplico yo a mí mismo, a lo mejor, no sé por qué, ¿verdad? No sé si decir esto, bueno, lo digo, que curiosamente siempre me han atraído arquitectos que hacen arquitectura y que su origen no ha sido la escuela o no ha sido la arquitectura concebida como académica, curiosamente. Zumthor para mí, paradigma. ¿eh? Cambio CISA no, CISA evidentemente es otro mundo, pero claro, cuando te pones, cuando vas al pabellón de Portugal, de la Expo de Lisboa, y ves aquella lona, a ver, ahí hay una apuesta por decir, esto se puede hacer y se hace, y además quiero que se haga así. Y el tío lo consigue, esa apuesta por no conformarse, es algo, a lo mejor que te iba a hacer referencia, de cuando tú dices, hombre, que hace algo singular, que te mete por otro derrotero, es no conformarte con el sota, caballo y rey, que es lo que desgraciadamente, a lo mejor el promotor, el que te lo encarga, espera que no le dé muchos problemas. Pero cuando no te conformas con el sota, caballo y rey, que alguna vez te tienes que conformar, no hay más remedio, también hay que pagarle a los que trabajan contigo, pero cuando no te conformas con el sota, caballo y rey, dices, joder, por aquí va bien la cosa. Aires Mateus, o Olgiati, la poca vergüenza de Olgiati de poner en su página web, abres la página web, bueno, ahora no sé lo que tendrá, mete fotos de sus viajes, no mete poquísimas cosas de arquitectura, y si quieres que salga su arquitectura, te dice, bueno, pues imprímela y te digo cómo se puede montar el book, cómo se puede encuadernar. Pero a mí la primera vez que la abrí yo, aparece un chorizo, un salchichón colgado en una alcayata, una puntilla, con una bolsa de Hermès, de la tienda Hermès, y el chorizo delante. Esa era la página de entrada de Olgiati. Pues nada, la poca vergüenza, pero la poca vergüenza que tampoco es escandalizante. No, yo veo que dice, mira, ya está bien. Ya está bien que nos diga esto y lo otro, y sota, caballo y rey, y la revista Arquitectura, y lo mismo, y más de lo mismo, y la tercera versión de la copia de lo que viste, y que no sé qué, y no sé cuánto, y qué moderno soy. No. ¿Y esto qué pasa? ¿Y este camino qué pasa? Bueno, pues yo creo que eso es lo que, no sé, lo que te da energía para poder seguir haciendo cosas, ¿no? O lo que te da, no sé, las ganas, ¿no? Eso que decía disfrutar. Se disfrutan más con eso que pintando. Lo tengo clarísimo. No voy a poner a nadie en compromiso. Pero Tomás, desde luego esto es un castigo. No, solamente una cosa, porque también es una hora ya en que quizá podríamos seguir hablando en el patio sin la dura del micrófono. Rafael Moneo acaba de publicar un opúsculo precioso sobre Ronchamp en el acantilado, que si no lo conocéis os animo a que lo compréis y lo leáis, porque realmente es una piececita delicada. Y a mí me recuerda mucho en esta cosa de pintores que hacen arquitectura y arquitectos que pintan. Está aquí José María Cortés con nosotros también, que es un arquitecto pintor. Pero dice una cosa Rafael Moneo que me parece muy bonita, y es que al final Ronchamp es
el sueño de un cuadro hecho arquitectura, Sí. esta síntesis de las artes, ¿no? En el fondo yo creo que los pintores que hacéis arquitectura, porque sois pintores que hacéis arquitectura, yo creo que en el fondo siempre lleváis con vosotros ese sueño de construir cuadros, de llevar el cuadro a la arquitectura. En esta exposición que vamos a inaugurar ahora, me parece una cosa delicadísima, que es estos pequeños quiebros que los fragmentos y las líneas de sombra que provocan unos al encontrarse con otros, que solamente la luz los pone en evidencia. Yo te quería preguntar, un poco por cerrar esto, si realmente ves que lo que el pintor lleva a la arquitectura en esa línea que tú decías es es esa intención de que la arquitectura abandone los caminos en los que se siente segura, ¿no? Y que, como pasa con Ronchan, al final Ronchan es una obra de arte seguramente porque no está hecha por un arquitecto al uso, ¿no? Sino en el fondo porque está hecha por un artista que está buscando una síntesis de las artes y que parece que al final, en palabras de Moneo, lo consigue finalmente en una obra que rompe esquemas y que es un bodegón hecho tridimensional, ¿no? Sí, vamos a ver cómo te contesto. Lo que me has preguntado ya tiene trampa, porque, hombre, te tendría que decir que sí, que estoy de acuerdo y que me gusta ese proceso y que me gusta a través de lo que hago poder, pero se están haciendo o se está construyendo una arquitectura en la que el componente de la idea o el concepto o mejor dicho, una arquitectura que tiene mucho que ver con la escultura, como elemento singular o como concretar en la arquitectura las posibilidades que pueda tener a la hora de modelar, de proponer, de imbricar, de maclar, de no sé, la escultura. Entonces a mí eso me da un poquito, vamos a ver, me produce, es decir, yo me gustaría estar muy atento a ver por qué se produce eso, ¿eh? Entonces, una arquitectura, un edificio, parezca una escultura, no sé, un edificio es un edificio y una escultura es una escultura. Y pueden participar levemente o de una manera delicada, sí, claro que puede participar. Y de hecho, bueno, hay casos. Pero que cuando tú veas la arquitectura puesta donde tiene que estar, en el lugar donde debe de estar, y que incluso en una distancia, en una perspectiva, aquello que está allí no sepa si es una escultura o es un edificio, vamos a ver, no estoy negando, no estoy negando la posibilidad, pero me da un poco miedo, es decir, no lo tengo claro, tengo un cierto rechazo, Es decir, estás viendo absolutamente disparates, pero facilones, sí, esa pretendida singularidad sin tener por qué, cuáles son las razones que te llevan a aquello, qué es lo que pretende. Claro, el síndrome Guggenheim, el síndrome de Frank Gehry, ¿no? O los síndromes, bueno, en la historia de la arquitectura también se dieron anteriormente muchos, podemos poner muchísimos ejemplos, pero que ya se haga arquitectura porque los medios, cuidado, porque los medios te lo garantizan, es decir, ahora tú tienes los medios suficientes y tienes el proceso técnico
para poderlo realizar y poderlo calcular, y ya me provoca un poco una situación. Yo creo que dime. Eso no es precisamente la libertad del arquitecto a nivel creativo, que rompe las normas, que decide que no se pone vallas al campo. Sí, pero yo entiendo que la actitud creativa del arquitecto debe de estar vinculada con solucionar problemas o, te lo digo de otra manera, con darle otra visión distinta al problema y procurar dando otra visión distinta o proponer otra forma, otras maneras, lograr llegar a lo mismo, coincidir en lo mismo. Eso de la libertad, sí, pero si además, ¿para qué lo estoy diciendo si va a ocurrir? Es decir, yo ahora mismo estoy en el Hotel Sten, en el Parador. Ese edificio es horroroso. Tiene todo el álbum de todo lo que hay que poner en un edificio moderno. Y si no lo pones, no eres moderno. Pero eso ya es mal gusto, ¿no? Hay arquitectos con mal gusto. Hay arquitectos con mal gusto. Es que yo hombre, evidentemente, y artistas. No, y arquitectos y artistas. La investigación y la búsqueda te lleven a una obra que podrá gustar más o menos, igual que pasa en la pintura abstracta, que la reacción del que lo ve. Sí, pero nos metemos en un tema del gusto, del buen gusto, del mal gusto, que también es relativo. Bueno, es muy relativo. Un profesor de historia del arte, también con el puntito irónico, dice: no hay cosas de peor gusto que tener todo de buen gusto. Vale, estamos a lo mejor también en lo del error. Pero hay una cosa que es que no me atrevo a hablar, porque también es el talento. El talento. Tú puedes tener buen gusto o mal gusto, pero el talento está por encima de eso. Es decir, tu preparación, tu conocimiento, tu manera de ver las cosas, tu manera de indagar, tu curiosidad por conocer todo lo que se hace mal y lo que se hace bien, por todas las tendencias, la capacidad analítica, el saber por qué. Pero todo eso es el talento después. ¿Qué? La línea de que hay muchas arquitecturas que se han convertido, ponía el ejemplo de Ronchamp en el sentido de que es una iglesia absolutamente fascinante que funciona y que tiene toda una serie. Me parecía que ese traspaso del mundo artístico a la arquitectura, estoy pensando en Siza, por ejemplo, Suiza procede de una vocación que no es exactamente una vocación de arquitecto. Sí. Es un escultor en potencia. Que un escultor en potencia. Pero fíjate la delicadeza, porque hay talento. Antes hablábamos, por supuesto, talento por encima. Antes hablábamos de Herzog y de Merón, otras personas que trajeron a la arquitectura el aire fresco del mundo artista. En esta síntesis, en este deseo de la síntesis de las artes, que por dentro yo mi pregunta iba más porque personas como tú, que abandonan por aburrimiento una formación académica para investigar en una disciplina artística. No te lo tomes tan en serio lo que he dicho. No, pero está bien. Quiere decir, no, yo me lo tomo no en plan, me lo tomo bien, me lo tomo porque yo creo que en el fondo tú no encajabas en una escuela de arquitectura. Después de ver tu trayectoria, evidentemente necesitabas salirte para ser tú. Pero regresas a la arquitectura aportando a la arquitectura un aire fresco que procede del mundo de la artesanía, que decía Fátima, creativa. A eso me refiero. Creo que hay episodios de la arquitectura a lo largo de la historia de la arquitectura que han significado cambios de timón, cambios de rumbo, sí. Y yo creo que muchas veces han venido de la mano del arte. Y han sido arquitecturas que han funcionado, por supuesto, que han cumplido con su misión, pero que han aportado. Y esa aportación, curiosamente, muchas veces han venido de arquitectos que no eran arquitectos, o de artistas que han hecho arquitectura, o llámalo como quiera, pero me parece que a veces la arquitectura necesita muchas veces de ese aire fresco que viene muchas veces de otros mundos, ¿no? Y en eso iba con lo de la síntesis de las artes, ¿no?
sí, 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 sí. Bueno, tenemos ejemplos históricos, ¿no? Bueno, hay miles. Claro, miles, desde Bauhaus hasta todos los intentos, Ulm, la escuela de Ulm, todos los intentos que ha habido, ¿no? Sí, yo creo en eso profundamente. Lo que ocurre que también soy consciente caricatura de eso, de que hay evidentemente, no es muchas lo- personas, muchos profesionales que lo rechazan, pero mira, hubo aquí unas conferencias cuando Manterola fue el que hizo el puente nuevo, ¿no? Sí. Y hubo aquí unas conferencias sobre puente, no me acuerdo el tema cuál era. Y entonces vinimos nosotros ingenuamente, estaba Manterola y nosotros con el puente de Córdoba. Y me enrollo con el Richard Serra, con el Acero Corten, con no sé qué, escuetos, sin tensores, para no sé qué, no sé cuánto. Mira, y Manterola me miraba con una cara, pero claro, me di cuenta que no era el momento de defender mi tesis al lado de un señor que evidentemente, claro, vamos a ver, el esfuerzo, las capacidades que requieren hacer este puente no son el esfuerzo que requiere hacer el nuestro de Córdoba, no. Aunque evidentemente trabajó con nosotros un ingeniero de camino. ¿eh? Pero claro, ¿cuál es el hallazgo, por así decir, o la aportación del artista o del preocupado porque aquello fuera algo más? Bueno, pues venga, que el puente no se pueden ver los tensores. Oh, ¿cómo no se van a ver los tensores si tiene una longitud, si hay que tensarlo, no sé qué, no sé cuánto? Vamos, tú imagínate el debate, te lo digo en positivo, ¿no? Y nosotros sin tener ni idea, pues admitiendo las necesidades y cuáles eran las condiciones. Pero claro, se nos ocurre, ¿y por qué en vez de una barandilla así, no hacemos una barandilla inclinada, que además podemos bajar la altura de la inclinación, pero te da aquí una superficie donde pueden ir los tensores? Bueno, pues nos inventamos una fórmula que no se la inventó el ingeniero. Bueno, eso es lo que yo digo, a lo mejor por la aportación, para que aquello pareciera que no está tensado, que simplemente es una U apoyada y sin embargo tiene un sistema estructural complejísimo que se tensan en 2 cámaras de tensores, que tenemos una foto muy bonita porque aquello parecía una obra de Boyce. Y entonces, bueno, pues mira, pues sí, la aportación del artista a esa obra, pues como, a ver, sí, vale. Bueno, tuvimos un debate con Calatrava, perdona que ya no me voy por otro lado, porque Calatrava quiso hacer el puente, hizo una maqueta, se lo encargó la Junta, nosotros la habíamos ganado en un concurso internacional que nos apoyaba el ayuntamiento, que era el Partido Comunista, y desde la Junta de Andalucía querían compensar a Calatrava porque el puente del Alamillo, en vez de los 2 falos, en vez de uno, tenía dos falos, ¿no? dos pivotes, y le habían puesto uno y estaba cabreado Calatrava. Entonces hizo una maqueta con un puente tensado, con no sé qué, y no te puedo hacer ni idea el debate en el Colegio de Arquitectos de Córdoba, porque todo el mundo, oh, Calatrava, vosotros sois aquí unos chiquilicuatres, y aquí Calatrava. Pues el ayuntamiento del Partido Comunista nos apoyó. Entonces, pues, por las razones que sean, ¿no? Nosotros lo defendimos como una cosa escueta, delicada, que no influía en el paisaje, que no ocultaba la visión de la mezquita. No estás hablando. Es que esto es un diálogo para que tú hables. Y nada, y ganamos porque lo de Calatrava era un disparate. Y ganamos, pues tampoco sé por qué, porque tuvimos la suerte de que nos apoyaron un señor que ni conocíamos. Nada más, y esas son las cosas. Muchas gracias. Yo creo que casi como estamos en familia vamos a seguir, pero con un vaso de vino, una buena copa de vino en la mano, ¿no? Yo creo que... Pues Luz, cuando quieras, ¿quieres despedir el acto, Tienes que o Paula? levantar el acto.
No, sí, muchísimas gracias al colegio, muchas gracias a Juan. Y bueno, es un gusto, ¿no? Yo creo que ahí Juan está como mucho más suelto con esas Sí, preguntas. al Espero que ahora lo principio, provoquéis a mí mucho más. al principio Luz yo tengo que agradecer, y ahora a Luz le tengo que agradecer primero su creencia en mis posibilidades. Pienso que cree en mis posibilidades. Y segundo, que me da una cosa que disfruto, me da la posibilidad de dar alguna que otra clase en la Escuela de Arquitectura, no sé cómo llamarla. Me dice, venga Juan, venga, el tema, Bueno, los laberintos, venga, laberintos, o el proceso no sé qué. Entonces, la verdad es que son cosas muy gratificantes el contacto con la gente muy joven, aprende de las capacidades, de las posibilidades de la gente y tiene también un momento en el que dice lo que piensa. Eso es a ver si conseguimos que la escuela no sea tan aburrida como tú decías que era, y ya está. A ver, bueno. Eso, por favor, no lo vuelva a repetir. Bueno, muchísimas gracias a todos y sobre todo muchas gracias a Juan por abrirse y compartir tantas cosas con nosotros. Y gracias al colegio. Yo creo que sí, que toca agradecer y agradeceros a los dos, a Luz, por llevarnos por la senda de los fragmentos de Juan con esta dulzura y este rigor, que es una mezcla de dos cosas parecen opuestas pero súper complementarias, y a Juan, que como dice Luz, tienes un talante didáctico, yo creo que hemos aprendido muchísimo y sobre todo hemos reflexionado también mucho sobre cosas que llevamos dentro y nos hacía falta refrescar. Y ahora, como dice Tomás, seguimos charlando, tomando una copita. Venga. Y muchas gracias a todos también por venir. Gracias. Gracias. Bueno, Luz. Bueno, Juan. Es que cuando vine aquí veo tanto